unidad de la izquierda, sobre la unidad del campo popular, pues es cada vez más vigente y latente, y diríamos que desde el pueblo colombiano y desde sus organizaciones absolutamente necesario. Y la opción y la vocación de la marcha patriótica es la unidad, pero no la unidad por la unidad, sino una unidad evidentemente en función de las transformaciones, una unidad popular, una unidad con los procesos de movilización y una unidad que reconozca la diversidad, pero evidentemente también en función, y en esto somos absolutamente enfáticos, en función de los grandes cambios que requiere el país. Y vemos en el escenario de la coordinación de movimientos sociales y políticos, el escenario donde podemos, o uno de los escenarios donde podemos efectivamente avanzar hacia esa necesaria y tan urgente unidad del campo popular y democrático en nuestro país. Ahora bien, de cara a los 3 puntos que se han planteado para la intervención, el primero de ellos es cómo concebimos la unidad de la marcha patriótica. Y creo, sin ánimo de dirigir toda mi intervención hacia esto, creo que es importante hacer un breve balance, no es el propósito de la intervención, pero sí que se tenga en cuenta en cada una de las organizaciones, en cada uno de los procesos y en general en esta coordinadora, hacer un balance de cuál ha sido la forma en la que se ha intentado construir la unidad en Colombia, de los sectores democráticos, de los sectores de izquierda, de los sectores populares, y a partir de eso identificar cuáles han sido las falencias. Porque creo que evidentemente pueden existir errores que podamos repetir y en esa forma pues no poder alcanzar la tan anhelada y pertinente unidad. Y en esa medida nosotros pues traemos de alguna forma algunos criterios que creemos son importantes para poder avanzar efectivamente en la construcción de la unidad popular de nuestro país. El primer punto es que, y puede sonar una verdad de perogrullo, pero no lo es, y es que la unidad en la izquierda, la unidad del campo democrático, la unidad del campo popular, no puede ser, digamos, no puede ser una mera consigna vacía y abstracta, ¿cierto? Tiene que darse cuenta evidentemente de la unidad para qué, la unidad cómo y la unidad con quién. Digamos, porque la unidad como fin en sí mismo no nos dice absolutamente nada. Y la unidad con fines cerrados pues conduce a mayores frustraciones, a mayores divisiones y por supuesto a fracasos del campo popular de cara al país. Y en esa medida nosotros creemos que hay un primer punto que es fundamental y es ubicar cuáles son los puntos, si se quiere, de plataforma política mínima o de agenda política mínima o los puntos de cada país sobre los cuales coinciden. O sea, poder construir efectivamente cuáles son esos puntos mínimos de las transformaciones sociales, políticas, económicas que requiere nuestro país. Sabemos y entendemos que no es necesario llegar a un total acuerdo sobre el conjunto de nuestros planteamientos, sobre el conjunto de procesos, pero sí es importante identificar cuál es la base política sobre la cual se cimenta nuestra unidad, cuál es el derrotero, cuál es la perspectiva, cuál es el horizonte que efectivamente buscamos ubicar con la unidad, cuál es ese horizonte de transformaciones que queremos alcanzar de manera mínima como transformaciones desde los sectores sociales y populares. Y en ese punto, y anclado por supuesto a la realidad política del país, a la competitividad propia de la acumulación de capital, hoy por hoy, a las movilizaciones, a la discusión entre las facciones de clase de la burguesía, las discusiones entre el sector democrático, las discusiones al interior de las izquierdas, creemos nosotros que, si se quiere, 4 puntos que pueden ayudar en la convergencia, que pueden ayudar en la construcción de una unidad, si se quiere, con verdaderos criterios y caracterizada de cara a la transformación. El primero, que para nosotros es central, es el tema de la unidad en torno a la paz y la solución política. Para nosotros hoy, en el nudo de la contradicción, en el nudo del debate político se encuentra la guerra y la paz. Y se encuentra también allí la discusión sobre cuál es el tipo de paz, cuál es el tipo de solución política que reclamamos. Y en esa medida habría que ubicar que nosotros lo ponemos como punto central en el siguiente sentido. En
primer lugar, que si Colombia no avanza en un proceso real de paz y de solución política, va a ser supremamente difícil alcanzar el conjunto de reivindicaciones de las organizaciones sociales populares. Por ejemplo, yo provengo del movimiento estudiantil, desarrollé participé en el movimiento estudiantil colombiano y creo que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil viene entendiendo cada vez más que la financiación de su universidad, la posibilidad de acceder a una educación gratuita y de calidad está plenamente anclado a la discusión sobre la guerra. No solamente por el tema de la financiación, creo que para todos es claro que mientras el Estado colombiano le sigue invirtiendo la mayor cantidad de su presupuesto a la financiación de la guerra, pues va a ser imposible acceder no solamente a la universidad pública, sino realmente a una salud entendida como derecho fundamental, o a la reforma agraria, o a las diferentes reivindicaciones, o al respeto real del territorio. Y lo segundo, porque si no avanzamos realmente en poder lograr la solución política del conflicto, pues de alguna forma perdurará el tratamiento contra insurgente que el Estado colombiano y el régimen político le da a la movilización social y popular de nuestro país. Es evidente que cualquier forma de inconformidad, cualquier forma de protesta social en nuestro país recibe un tratamiento contra insurgente. Asesinatos, desapariciones, falsos positivos judiciales. Y evidentemente porque de alguna forma nosotros entendemos, y en esto creo que hay bastante, entendimiento, porque entendemos que la paz de la que nosotros hablamos no es la paz de la mera dejación de la estatua, sino que es la paz de las transformaciones estructurales que son necesarias para acabar con los elementos que dieron origen al conflicto a nuestro país. Y porque entendemos, y sobre esto voy a hacer énfasis más adelante, que la paz y la solución política no es un patrimonio exclusivo del Estado, aunque tiene su responsabilidad, porque entendemos que no es un patrimonio exclusivo de la insurgencia, aunque también tiene, su competencia en la posibilidad de avanzar hacia la paz y la solución política, sino porque es una discusión del conjunto de los colombianos y las colombianas. El segundo punto sobre el cual nosotros creemos que es necesario y que es posible avanzar es la discusión del modelo económico de nuestro país. No puede pensarse la posibilidad de construir una plataforma o un escenario de unidad popular en nuestro país que no cuestione el modelo económico imperante de nuestro país. Hoy Colombia es el tercer país más desigual del mundo. La forma de acumulación de capital en nuestro país, un modelo extractivista, un modelo de reprimarización de la economía, un modelo de acumulación por desposesión, genera la lucha sobre los conflictos por el territorio, los conflictos por los derechos, los conflictos por los bienes comunes, la guerra en sí misma. Y por supuesto, las posibilidades de que los colombianos tengan las condiciones mínimas para la vida digna en nuestro país. Si hablamos de unidad, que no cuestione el modelo económico, que no revierta mínimamente esas condiciones, no tiene así de hablar de unidad popular de la izquierda. Podemos estar hablando de unidad para acceder a elecciones, podemos estar de unidad para figurar, lo que ustedes quieran, pero no estamos hablando de realmente una unidad de cara a la izquierda, de cara a las transformaciones y de cara a lo que requiere el país. El tercer elemento es la lucha por la soberanía y por el territorio. Evidentemente, y eso está ligado al tema del modelo económico, hoy asistimos a una economía cada vez más desnacionalizada y transnacionalizada. Cada vez es más difuso, sin ánimo de ser irrespetuoso, aquel concepto de la burguesía nacional. Hoy la economía colombiana está claramente atravesada por dinámicas transnacionales. Es supremamente difícil encontrar renglones de la economía nacional que no pasen en gran medida por las transnacionales, inclusive el mismo narcotráfico. Hoy el narcotráfico en nuestro país está tan sometido a la lógica transnacional y en esa medida, está en una permanente cuestión la soberanía de nuestro país. No por la defensa de los empresarios, y en esto queremos ser absolutamente claros, sino por la posibilidad real de que nuestro país pueda contener las mínimas condiciones para, reproducir la vida en nuestro país.